Hola, hola a todos y bienvenidos a otro episodio más de No Quiero Terapia. Mi nombre es Tatiana Cruz y por supuesto es un gusto poderlos acompañar hoy. Estoy con mis psicólogas favoritas. ¿Cómo están, chicas? Bienvenidas. Bien, muy bien, gracias. ¿Cómo te estás sintiendo hoy? Súper bien, la verdad es que como siempre tenemos temas interesantes y el tema que vamos a hablar hoy pues me lo habían comentado en redes sociales y yo dije, es un tema que puede ser muy importante y la verdad es que siento que podía aprovecharse demasiado si colocamos atención. Entonces en este momento quedan activas las notificaciones, las redes sociales para que nos escriban y por supuesto para que nos comenten. Chicas, el tema que se va a tocar el día de hoy es cómo influye la infancia al momento de tú elegir una pareja ya cuando creces. Claro, esto sí es súper importante. Exacto. Cómo vamos eligiendo las cosas, ¿cierto? El cómo de pequeños nosotros vamos adquiriendo, somos como una esponjita. Entonces, de repente pasan situaciones, incluso lo hablamos en otro capítulo, donde hablamos como los tipos de apego que tenemos cuando somos pequeñitos, ¿cierto? Entonces, Exacto. eso va repercutiendo conforme vamos creciendo, en cómo nosotros nos vamos manejando, los valores que nos inculcan, o lo que vamos como agarrando de nuestro entorno. No tienes ni idea de lo importante que es, incluso en los colegios, cuando uno tiene que seleccionar un colegio adecuado para un niño, porque a veces los valores que están en casa no necesariamente están en el colegio. Claro, y el niño permanece demasiado tiempo allá. Total. Entonces empezamos a crecer con diferentes valores, empezamos a adquirir y empezamos a chocar en familia, bueno, etcétera. Esto empieza a generar como, ok, para mí lo familiar es, si en mi casa siempre hubo como estos comentarios pasivo-agresivos, que es como, ay, qué linda tu blusa, salió de la Megapack. O sea, sí, ese tipo de comentarios pasivo-agresivos donde te están diciendo como, ah, está linda, pero a mí me parece como fea, como que barata, si lo quieres ver así. Sí. Empieza a repercutir después en cuando yo salgo al mundo y empiezo a elegir una pareja, es como, para mí es familiar que mi pareja me hable de esa manera. Entonces, imagínate el nivel de cómo vamos formándonos nosotros y lo llegamos a tener como una voz a internalizar, ¿sí? Llegamos a internalizarlo tanto que ya se vuelve normal, incluyendo la violencia. Es que literal, yo escuchaba, a mí me gusta mucho escuchar podcasts. Entonces hay un podcast que dice que la formación en el hijo, en el niño, es demasiado importante. Ahí es cuando empiezan a implementarse los vacíos, donde el hijo crece, el niño crece con esas carencias emocionales y hay como ciertos patrones que los papás inconscientemente lo hacen, pero finalmente ya cuando tú estás grande es muy difícil quitarlo. Por ejemplo, cuando te dicen como que no, es que no puedo porque no tengo dinero para pagarte, no sé, un cuaderno, algo que a ti te guste. Entonces tú cuando vas creciendo, ahí es cuando dices como que esto va a ser difícil para mí, no voy a poder conseguirlo. Y como ese ejemplo, pues hay muchos más. Y ahorita voy a hablar un poquito ya con amor. Hay dos formas que el niño empieza a ver que es el amor. Uno, cómo los papás se tratan, y dos, cómo tus papás te tratan a ti. Entonces ahí es donde empezamos a normalizar. Ajá. Y aquí van dos lados. Pongámosle en algo que no sea sano. Estamos en una relación donde el papá o toma o le pega a la mamá. Y entonces eso lo normalizamos. Y después decimos y me puedo prometer, yo no quiero eso. Y al final terminamos con una persona así y decimos, ¿pero por qué? Porque empezamos, como dijiste, familiarizar. Y decimos, uy, esto me hace sentir como en casa, en familia. Pero eso no significa que sea sano. Entonces tenemos primero es enfocarnos, ¿qué patrones tengo yo? ¿Qué tipo de pareja quiero yo? Y ¿concuerda con lo de mi familia? ¿Concuerda con lo que yo hago que siento que es normal? ¿O es común? No. Entonces tengo que ir cambiando mis patrones. Yo soy el que voy a romper ese patrón también. Y claro, duele un montón, porque cuando empezamos a ver, los papás no es de que quieran lastimar, porque los papás no tienen como que a veces la información o las herramientas para criarte. Entonces también a veces entendemos de que no es culpa a veces de los papás. Claro, a veces sí. Pero muchas veces decimos, en realidad, mi mamá hizo todo lo que pudo. O sea, no tenía herramientas, no estaba bien, entonces, o estaban sobreviviendo, y entonces es como decir y entender de dónde viene, pero eso no te va a definir a ti, y tú decidir algo diferente. ¿Ya? Tienes toda la razón. Igual yo siento que al momento en que un hijo, pues tú tienes un hijo, muchas ocasiones suele suceder que no es deseado.
Entonces, como que, ¿cómo le vas a inculcar a un ser humano algo si tú no querías que pasara? Que él, pues sí me entiende, como que Sí. Incluso el enojo que genera, ¿sabes? Como a veces iba a sonar horrible tal vez que lo diga, pero es un poco más realista, que cuando suceden casos así es como, mi hijo es el recordatorio, imagínate para los casos de abuso, por ejemplo, cuando tienen al nene es como un recordatorio constante de fui abusada. Entonces es importante irlo a trabajar a terapia o realmente profundizar en eso, porque empiezas a generar ese tipo de patrón como de yo todo el tiempo te voy a como hacer de menos o cosas así que realmente en un niño va impactando un montón. O sea, a mí me ha pasado, por ejemplo, yo lo descubrí estando en mi primera relación, que yo pues tenía un papá que era bastante como violento en algunos aspectos de la vida y yo decía, pero ¿por qué mi pareja me está pasando esto? ¿Qué está pasando? Y con mi pareja lo logré ver. En mi caso yo no lo miraba, lo vi en la pareja. Entonces fue como... y empecé en terapia, justo porque mi carrera empezó por ahí. Entonces, yo estaba empezando mi carrera y todo, y nos hacen ir a terapia, lo cual, excelente trabajo de la U, me encanta. Que nos hagan ir a nosotros a terapia, porque empezamos a cobrar como conciencia de ciertas cosas, que obviamente puede afectar a los pacientes a largo plazo. Entonces, empecé a ver como esos patrones y yo decía, oh por Dios, no puedo creer que yo esté viviendo esto en mi casa, o sea, wow. Y empecé como a trabajarlo y me fui dando cuenta y lo fui como mejorando, ¿cierto? Como sanando, si lo quieres ver así. Entiendo que no es fácil. Yo creo que mencionábamos una palabra importante en el episodio anterior, donde mencionabas que es esta parte como de a veces algo más cargada que cuando llego. Aparte está esta parte de red flag, por favor, ahí no. De cuando llegan a contarte los problemas los terapeutas, ahí definitivamente no. Pero a veces ir a terapia es duro, es doloroso. Está esta parte de como romanticismo que le agregamos a terapia, donde uno dice, ay, voy a salir maravilloso y renovado y brillante y con brillantina, si lo quieren ver así, ¿verdad? Pero yo he tenido incluso unas sesiones, wow, donde yo salgo, yo podría estar teniendo el día más feliz de mi vida y salí y yo, pero mal, así, me pasé semanas así. Yo creo que Elki y Tati te lo comentamos porque estamos muy acostumbrados a romantizarlo. A veces salimos tan cargados de nuestro propio proceso y decimos, oye, ¿sabes qué? Hoy fui a terapia y me sentí peor. Pero es un choque a la realidad porque a veces nosotros no queremos ver cómo las personas nos hieren. Y cuando te das cuenta es como decir, y te quedas, eso se te queda. Tal vez lo viste en terapia y después te quedas como diciendo, es cierto, y esto también, y esto también, y esto también. Y a veces es normal, no siempre, pero a veces sí, porque es un choque a la realidad que tenemos que aceptar para poder cambiar y demostrar que podemos cambiar el patrón. Y si lo empezamos a ver, al principio duele, pues, porque cuando uno dice, pongamos, mi papá no me quiere de la forma sana. Y decís, y uno empieza a justificar. Y entonces después dices, ay, no, esto no me está gustando. Y a veces dejan de ir a terapia porque quieren justificar. Y después regresan y dicen, que eso es duro. Me dolió, me dio miedo, me han dicho. A mí me dicen, me dolió, me dio miedo. Y dejé, después ya regresé, ya entendí. Me dicen a mí, yo, tenés toda la razón. Pero ir aceptando cosas que duelen, no muchos lo quieren ver. A veces preferimos ignorarlo. Total, no, y no solo eso, digamos, cuando hay como esa generacionalidad donde viene como de trascendencia, donde el abuelo era así con la abuela y después pasó a la mamá y el papá y ya se ve reflejado en el hijo, entonces como que romper con esa generación también no es fácil. Eso se llama patrón generacional y es como decir, sí lo cargo y decir, si yo quiero, eso significa que te va a doler un montón, pero sí sos capaz, sí querés. Y esa es la parte donde empezamos a ver para escoger. Yo siempre les digo un tip a mis pacientes. Ojo, pongamos una lista de qué es lo que quieren en una pareja. Si te vas a casar, ¿verdad? O si quieres algo a largo plazo. Porque hay unas personas que dicen, yo solo quiero salir para divertirme. Pero ojo, cuando son así, responsabilidad afectiva, díganlo. Si la otra persona no quiere, está bien, tiene todo el derecho a escoger. Ahora, si quieren algo formal, decir, yo sí quiero algo formal. Y siempre les digo, ahorita quiero que hagan la lista cuando no quieren nada. Porque cuando nosotros queremos hacer dieta y vamos al súper, si yo no he comido nada, agarro chucherías. Pero si yo ya comí y voy con mi lista y en mi mente quiero hacer dieta,
escojo bien. Y entonces yo les digo, hagan la lista cuando no quieren, porque ahí van a escoger bien. Ahí sí son un poquito más como estrictos y van a escoger para ustedes. Pero si estamos desesperados, que queremos una pareja porque nos sentimos solos, agarramos lo que hay. Cualquier cosa, total. Entonces, escojan, pónganse a pensar, ¿qué quiero? Mi pareja se parece a esto, la compatibilidad, ¿qué queremos a futuro también? Me lastima, puede ser que él pueda sanar también, porque yo no soy perfecta, yo tengo cosas que sanar, pero mi pareja también quiere tener que sanar, y ver qué también son sus detonantes. Tus detonantes no van a ser igual que los míos, sino van a ser igual que los tuyos. Y todos tenemos como esas necesidades diferentes. Yo creo, Tati, que a veces me hablaba una persona y me decía, es que me recordé porque vi tu programa y me recordé que hay cosas tan simples que cuando te las pones a meditar, oye, sabes que creo que eso no estaba bien. Y empiezas a tener como esa conciencia que al final viene siendo como un proceso de construcción y construcción, ¿sí? O sea, me destruyo para volverme a construir y salir como mejor construido, si lo quieres ver así. Entonces, cuando somos pequeños, obviamente vamos como formando nuestra identidad, etcétera, etcétera. Y está este punto donde empezamos como a tomar conciencia, decir, como que en la adolescencia uno dice, como que no necesariamente lo que me enseñaron mis papás era también lo adecuado. O yo no opino igual que ellos, yo pienso diferente. Entonces salgo al mundo y me enfrento con que ni siquiera con lo que estaba en mi familia es con lo que yo tengo compatibilidad. A veces hay cosas afuera que me agradan más, me parecen mejor. Y empiezo a tener como que esos choques y después digo yo, ok, estoy en terapia y empezaba a ver cosas. Y yo decía, en familia como que esto no está muy bien. Y llegó un punto donde te lo sacaron a luz, me lo sacaron a luz y digo yo, wow, empiezo como a aceptarlo y mi pareja me está haciendo violencia psicológica, por ejemplo. Decirlo suena como... Pero ya cuando se lo das a un paciente, oye, ¿ya te diste cuenta que te está agrediendo físicamente? ¿Que te está lastimando psicológicamente? ¿Que te insulta? Que etcétera. Asimilar, oye, sí. Y qué difícil ese choque, como que tú entrar a la realidad, porque finalmente estabas como enamorada. En un cuento de hadas en el que todo lo veías perfecto y hermoso y me decía tal cosa y no, me lo dice porque me ama, pero que lleguen ustedes con su labor pues de profesional y te digan, no, es que esa persona te está haciendo daño, o sea, te está hiriendo inconscientemente. Ajá, y el hablarlo, pero a veces la otra persona si te hiere y no quiere cambiar, ya tenés que entender que es tu decisión, que tenés que decir, yo tengo que decidir por mí, yo tengo que cuidarme a mí, porque si no, ¿quién te cuida? Es verdad. Sí, yo creo que llega este momento donde empiezas a decir, oye, ¿sabes qué? Creo que es importante que empecemos como a tener un poco más de conciencia, que hagamos introspección, y creo que este tema tan amplio es importante que lo guardemos más adelante. No sé si les parece. Sí, me parece. Sí. Okay. Entonces creo que sería importante que más adelante ustedes, después de este corte, retomen con nosotros nuestro hermoso y maravilloso tema para que puedan ampliar su información. Recuerden dejar su like, un comentario. Siempre los estamos viendo y los esperamos de regreso. Hola, hola, bienvenidos otra vez a No Quiero Terapia.